Algunas culturas creen que el 31 de octubre se abren portales hacia el mundo de los espíritus o el mundo de los muertos. Como quiera, ya sea Día de Muertos o Halloween, deben respetar a los espíritus. Era 31 de octubre y un grupo de amigos había planeado una noche de aventuras para celebrar Halloween. Andrés, Valeria, Pablo y Luis decidieron ir a Los Dínamos en la delegación Magdalena Contreras para acampar y pasar una noche contando historias de terror en el bosque. Llegaron al atardecer, armando el campamento mientras el sol se desvanecía entre las montañas y la sombra de los árboles crecía sobre ellos. El aire fresco y el sonido del río cercano creaban un ambiente ideal para lo que buscaban, una noche espeluznante. Una vez que las tiendas de campaña estuvieron listas y la fogata encendida, los chicos se sentaron alrededor del fuego, que parpadeaba con una luz cálida y anaranjada. Sacaron sus provisiones, malvaviscos, refrescos y linternas, y comenzaron la velada contando historias de terror que cada uno conocía. Pablo, el más animado del grupo, fue el primero en hablar. Se colocó frente a la fogata, iluminado por la luz parpadeante, y comenzó a narrar la historia de Jack, el hombre condenado a vagar por la eternidad, con una calabaza por cabeza. Mientras Pablo hablaba, los demás lo escuchaban atentos, cada uno en silencio. Se sentía como el ambiente se volvía cada vez más inquietante, casi como si el propio bosque escuchara la historia en silencio. La noche avanzaba, y mientras el viento susurraba entre las hojas, Andrés sacó de su mochila, con una sonrisa traviesa, una tabla ouija. La sorpresa fue general, pero también el nerviosismo de Valeria. Se negó al principio, alegando que era una mala idea jugar con cosas que no comprendían, pero tras las insistencias del grupo, finalmente accedió a participar. Formaron un círculo alrededor de la tabla, con el puntero en el centro y la fogata como única fuente de luz. Pablo fue el primero en colocar sus dedos sobre el puntero, y los demás lo siguieron con algo de duda. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó en voz baja. La espera fue larga y silenciosa, y justo cuando pensaba que nada pasaría, el puntero comenzó a moverse lentamente hacia la letra S, y luego hacia la I. «Eso significa que sí, ¿verdad?», murmuró Luis, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Pablo formuló la pregunta, y esta vez el puntero se movió más rápido, deletreando E-L-A-N-A. Todos se miraron confundidos, sin reconocer el nombre, hasta que Valeria recordó que su abuela le había hablado de una tal Elana, una mujer que había vivido en la zona hace décadas y que era conocida por practicar la brujería. Antes de que pudiera procesarlo, el puntero comenzó a moverse de manera frenética, formando palabras sin sentido. Valeria, asustada, dijo que deberían parar, pero Pablo, intrigado, le pidió al espíritu que dejara de moverse. El puntero se detuvo de golpe, y la fogata pareció menguar, dejando sombras más largas a su alrededor. Y entonces, en ese instante, un viento gélido pasó entre ellos, y un susurro apenas audible pareció pronunciar sus nombres, uno por uno. Fue entonces cuando la fogata parpadeó, y la sombra de una figura alta y delgada apareció detrás de Andrés. Luis fue el primero en gritar, y todos se giraron, solo para ver la silueta desaparecer entre los árboles, sin saber si todo era producto de su imaginación o si realmente habían llamado a algo. Los chicos se miraron pálidos, sin atreverse a hablar. Cuando la calma volvió, decidieron cerrar la sesión de la ouija, pero la tabla no les respondía. El puntero se quedó inmóvil, como si la conexión entre Elana siguiera abierta. Justo cuando estaban a punto de levantarse, escucharon un crujido detrás de ellos y algo como un leve canto que venía del fondo del bosque. Andrés intentó bromear para calmar los nervios, pero su voz temblaba. Se dispusieron a recoger sus cosas y salir de allí.
cuando Luis gritó señalando hacia el bosque. En la distancia, varias luces comenzaron a encenderse en medio de la oscuridad, como si una procesión de antorchas se acercara lentamente hacia ellos. Fue entonces cuando comprendieron que aquella leyenda no era solo un cuento y que Elena quizás no había estado sola. Con el corazón desbocado, los chicos recogieron sus cosas en cuestión de segundos, abandonando las tiendas de campaña y cualquier otra cosa que hubieran podido traer. No miraron atrás mientras corrían al auto y apenas alcanzaron a cerrar las puertas. Andrés arrancó con el pie a fondo en el acelerador. La camioneta rugió y se lanzó por la estrecha carretera de los Dínamos, en medio de la oscuridad y la neblina que ya cubrían el camino. Mientras descendían a toda velocidad, comenzaron a escuchar risas que resonaban como ecos dentro del vehículo, risas agudas y macabras que parecían surgir de todos lados. Valeria miró por la ventana y su rostro se tornó blanco al ver que algo o alguien lo seguía desde los árboles. No puede ser, murmuró. Sus manos temblaban mientras señalaba. Alrededor de ellos, figuras espectrales se deslizaban a gran velocidad, sus siluetas apenas visibles, pero con sonrisas que brillaban en la penumbra. Eran mujeres, o al menos algo parecido, con rostros alargados y ojos brillantes, flotando sin escobas y acercándose peligrosamente al auto mientras reían. «Más rápido, Andrés, nos están alcanzando», gritó Pablo, apretando con fuerza el borde del asiento. Andrés no necesitaba que le dijeran dos veces. Pisó el acelerador con todas sus fuerzas, mientras el motor rugía en respuesta. Las figuras espectrales parecían divertirse con su miedo, apareciendo y desapareciendo alrededor del auto, sus risas cada vez más fuertes y enloquecedoras. En un momento, una de ellas golpeó la ventana de Pablo, quien gritó y se alejó aterrorizado al ver el rostro pálido y demacrado de una bruja que le sonreía con una mueca inhumana antes de desvanecerse. Luis miró hacia atrás y su voz se quebró. «Están detrás de nosotros, no nos están dejando ir». Valeria comenzó a rezar en voz baja, sus palabras ahogadas por el pánico, mientras el auto tomaba una curva cerrada. La carretera era traicionera y Andrés apenas podía mantener el control de esa velocidad. Sin embargo, cada vez que miraba por el retrovisor, las brujas parecían acercarse, sus figuras deformadas retorciéndose en el aire como si fueran sombras vivas. En un último intento desesperado, Andrés tomó un desvío que los llevó hacia una calle aún más estrecha. Esperando perderlas, la oscuridad se volvió aún más densa y por un momento el silencio llenó el auto. Los chicos intercambiaron miradas temerosas, sin atreverse a hablar, creyendo que tal vez habían logrado escapar. Pero entonces una última carcajada resonó en el aire, tan fuerte y aterradora que hizo que todos gritaran. Valeria miró por la ventana y vio, por un segundo, el rostro de una de las brujas junto al auto, sonriendo con dientes largos y afilados, como si las sombras la hubieran esculpido. «Nos dejaron ir, pero no para siempre», murmuró Valeria temblando. Finalmente llegaron a la ciudad y las risas se desvanecieron con las luces de la avenida. Nadie volvió a hablar de lo sucedido aquella noche en los Dínamos, pero todos sabían que habían cruzado una línea que nunca debieron atravesar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete.